Hola a todos, compañeros de clase y doctora. Hoy estaremos hablando sobre el aparato urinario. El equipo está conformado por Angélica Ramírez, María Lunar, Michela Astudillo, Georgina Rojas, José Gutiérrez y mi persona, Catherine Guerra. Vamos a revisar los principales métodos de estudio de uroradiología, así como de anatomía radiológica y de patologías del sistema urinario. Aquí en los esquemas observamos las localizaciones del transductor para la localización de los riñones. En la primera tenemos el eje largo o longitudinal del riñón y en la segunda tenemos el eje corto o eje transversal. Usualmente lo que se valora es el tamaño, que en el adulto la longitud debe ser de 10 a 12 centímetros aproximadamente. Se busca que ambos estén localizados en las regiones lumbares retroperitoneales de cada lado. También se van a valorar sus bordes, esperando en el adulto bordes lisos, ya que la ausencia de bordes lisos en el adulto podría significar presencia de patologías. Uno de los detalles más importantes es valorar la relación de la corteza con la médula. En riñones normales esperamos que la corteza tenga un espesor aproximado de 13 a 25 milímetros. En pacientes jóvenes o menores de 60 años se espera que la corteza sea más gruesa y que guarde una relación aproximada de 1 a 6 con la médula. Ya en personas mayores de 60 años es normal ver una pérdida de la masa en la corteza, convirtiendo esta relación corteza-médula a casi 1 a 1. En la médula se observan las pirámides que corresponden a esas estructuras hipoecoicas triangulares cuyo vértice forma la papila. En un riñón normal, este tiene de 5 a 11 papilas aproximadamente. Y esta papila forma una indentación que se conoce como cáliz renal. Un ultrasonido entonces es un método de estudio rápido para evaluar dilatación del sistema colector o hidronefrosis, para valorar enfermedades litiásicas, aunque esto no es el método de elección. También sirve para valorar masas como quistes o tumores. También se puede usar para la valoración de las arterias renales mediante Doppler. En teoría, también funciona para evaluar de forma rápida la reserva glomerular al evaluar la corteza renal y el tamaño renal. Cuando se estudia a un paciente con insuficiencia renal crónica sobre todo, básicamente con un ultrasonido se pueden observar la forma y el tamaño de los riñones. Cabe también mencionar que los uréteres no son visualizados a menos que estén muy dilatados de una forma normal. Prácticamente va a ser imposible localizarlos en un ultrasonido. En esta diapositiva podemos observar la corteza, la médula formada por las pirámides renales. Además, en la primera imagen hay una estructura ecogénica que está en el centro del riñón y se conoce como centro del elixir renal o seno renal. Este está compuesto por estructuras vasculares, tejido conectivo, grasa del seno renal y pelvis renal, así como la grasa de la pelvis, que es lo que confiere ese aspecto ecogénico. En la segunda imagen también se puede visualizar el sistema colector con su pelvis renal. Esta se pudiera pensar que está un poco dilatado, pero no. Así se visualiza cuando un paciente está hidratado. El aspecto ecográfico de los riñones a través de la vida cambia. Por ejemplo, en los neonatos se puede ver una corteza más ecogénica, con algunas discretas lobulaciones fetales, que todas tienen correspondencia con una pirámide en su interior. Las pirámides son muy prominentes en los riñones de los neonatos. El seno renal está prácticamente inexistente debido a que hay muy poca cantidad de grasa. Entonces, conforme se avanza a través de la vida, la corteza se comienza a ver más hipoecoica y el seno renal va a comenzar a tener más volumen y finalmente se va a alcanzar el aspecto de un riñón adulto.
Ya para edades avanzadas el seno renal va a predominar, va a haber más grasa prácticamente y por su parte la corteza y la médula van a perder volumen. Este intercambio grasa puede ocurrir en etapas más tempranas, aproximadamente como a los 40 años, y esto se debe a aquellos pacientes que presentan enfermedades base que como son diabetes mellitus, por ejemplo. Ahora vamos a hablar de la anatomía ecográfica de vejiga. En el estudio de vejiga se refiere que el paciente tenga llenado vesical, por lo que toma líquido y aguanta hasta que refiere llenado máximo, un llenado máximo que tolere, y ahí es cuando se comienza a explorar por ultrasonido la vejiga. Se estudian sus paredes, las cuales deben ser lisas y un grosor menor a 3 milímetros. Ese grosor de 3 milímetros se mide cuando la vejiga está completamente llena. Lo que se visualiza de color negro dentro de la vejiga es la orina, que es anecoica. Se estudia también el trígono vesical y la inserción de los uréteres. Con ultrasonido Doppler se puede valorar los checks ureterales, ya que cuando la orina entra a la vejiga a través de la unión uretero-vesical, esta pasa con cierta velocidad y en una dirección muy focal, por lo cual esto mediante Doppler se puede registrar cuando ocurre esta expulsión de orina. También se puede valorar la posición de globos de sonda Foley y dentro de la vejiga, como se muestra en la imagen de la esquina inferior izquierda, con ese aspecto redondo anecoico. Esto es debido a que tiene agua en su interior y alrededor se observan las paredes de la vejiga completamente colapsadas. El TAC y en particular el UroTac tienen una alta especificidad y sensibilidad para el estudio de patologías urinarias. Básicamente está indicado en casos de litiasis y sus complicaciones como obstrucción ureteral, o también para el estudio de tumores y en el caso de traumas o malformaciones congénitas. La UroTac se refiere a que se realizará una tomografía en fase simple en donde se puede identificar fácilmente los litos, que la mayoría van a ser hiperdensos o blancos, o sea, veríamos estructuras así. Entonces, fíjense como en las fases contrastadas, ya en el medio de contraste que se inyecta es hiperdenso en las estructuras. Pues sin nuestra fase simple sería muy difícil identificar los litos en el riñón, por ejemplo. Entonces, ya que se obtiene la fase simple, se le inyecta al paciente en medio de contraste yodado a través intravenoso, hidrosoluble, y se va a repetir la tomografía a los 30 o 40 segundos. Esto para realizar una fase que se llama la corticomedular, en donde se puede observar la diferenciación de corteza y médula. Después se va a repetir a los 100 a 120 segundos. Es esto lo que se llama fase nefrográfica, en donde se observa contraste en todos los compartimientos renales. Esta es la fase en donde caracterizamos mejor los tumores renales, ya que el contraste yodado es excretado por filtración glomerular. En la fase excretora se puede observar la filtración de contraste hacia lo que es el sistema colector y se puede ver el mismo entrando a uréteres y vejiga. En tomografía no hay muchos inconvenientes en localizar los riñones. En tomografías axiales, particularmente en tomografías contrastadas, ya que siempre van a estar adyacentes a lo que son los músculos psoas en el retroperitoneo y tienen una forma muy característica. Mediante el TAC se pueden hacer reconstrucciones 3D de las fases de la UroTac, especialmente de la fase de excreción, para obtener unas imágenes en 3 dimensiones del sistema colector, uréteres y vejiga. También se puede realizar proyecciones de máxima intensidad, que es la suma de todas las cosas hiperdensas en una imagen. La reconstrucción 3D y la de máxima intensidad básicamente son cálculos realizados de las imágenes bases,
por lo que, por ejemplo, se quisiera ver un pequeño lito en una fase excretora, tras aplicar el medio de contraste, estos se pierden y no se podrían localizar. Estas reconstrucciones funcionan en alteraciones anatómicas muy complejas, como ocurre en algunas malformaciones congénitas, y sobre todo son de utilidad cuando el urólogo quiere realizar una planeación quirúrgica. En la imagen derecha tenemos un caso de un niño que se trata de un riñón en herradura. Vemos que están fusionados ambos riñones en su tomografía axial con medio de contraste que está siendo excretado hacia lo que es la pelvis renal. Ahora vemos estas imágenes o proyecciones de máxima intensidad y luego esta se puede transformar a una representación de volumen 3D. Este tipo de imágenes 3D no sustituyen a las imágenes base, que son las de tomografía, de donde se sacan todos estos datos. Ahora tenemos la anatomía radiológica por medio de cisturetografía miccional. En este se sigue el vaciamiento miccional mediante una sonda. Esta se llena con medio de contraste la vejiga y se documenta cuando el paciente micciona para determinar la anatomía, los cambios de posición, ejes y relaciones que guardan las estructuras de la pelvis mientras el paciente está vaciando su vejiga. También se valora la forma y los bordes de la vejiga, los cuales deben ser bastante lisos. Este estudio se utiliza para valorar lo que es el reflujo de orina de la vejiga al uréter en caso de lesiones vesicales como posteriores a lesiones por trauma, divertículos de la vejiga o cualquier otra malformación anatómica. También sirve en el caso de dilatación del sistema colector o hidronefrosis. La urografía. La urografía era el urotac del pasado. En este se inyectaba un medio de contraste yodado intravenoso y se toman radiografías a diferentes momentos para valorar la anatomía renal y las vías de excreción. Usualmente consta de una radiografía simple y tras la inyección del contraste se valora los riñones en su fase nefrográfica, pudiéndose observar cómo se concentra el medio de contraste en su parénquima. Luego se valora el contraste hacia el sistema colector y uréteres hasta que el contraste alcanza la vejiga. Tras el llenado de la vejiga del paciente se le pide al paciente que miccione y se toma radiografías del vaciamiento. Las indicaciones básicas de la urografía es pues valorar la anatomía del sistema colector y uréteres, sobre todo en el contexto de las malformaciones congénitas. El resto de indicaciones son relativas, ya que el urotac tiene más poder diagnóstico. Anatomía radiológica del sistema colector y uréteres. Cuando el contraste es excretado, este va a pasar al sistema colector, en donde se observan los cálices, los fornix, el infundíbulo, el cáliz mayor y la pelvis renal. El punto de transición en donde la pelvis se une al uréter, formando la unión ureteropiélica, este es un sitio donde se estenosa de manera fisiológica el uréter, aunque a veces esta estenosis normal puede estar muy hipertrófica, ocluyendo el paso de orina, generando dilatación de la pelvis renal y de cálices. Entonces, a grandes rasgos tenemos el sistema colector con sus cálices, pelvis renal, uréter y vejiga. Mi nombre es Georgina Rojas y voy a hablarles un poco sobre las técnicas de estudio del aparato urinario. Entre las principales técnicas de estudio del aparato urinario tenemos lo que son las radiografías simples, que aunque algunos cálculos renales no son visibles, con las radiografías simples pueden ayudar mucho a detectar ciertos tipos de cálculos renales y controlar tanto su ubicación y su crecimiento. En la imagen podemos visualizar una litiasis renal en un paciente diagnosticado con insuficiencia renal aguda, calcificaciones, lesiones a nivel del riñón y los uréteres, con tumor y una gran masa renal.
Por otro lado, tenemos la tomografía computarizada que nos proporciona imágenes más precisas de las vías urinarias y las estructuras que las rodean. Es muy útil para valorar ciertas enfermedades del aparato urinario y algunas veces suelen utilizarse ciertos contrastes radiopacos por vías intravenosas para realizar ciertos estudios. Las desventajas de la tomografía computarizada es la exposición del paciente a ciertas radiaciones ionizantes y en algunos casos los contrastes que pueden causar algún daño renal de estos. También tenemos la técnica de la ecografía, que es una técnica de diagnóstico muy útil porque no requiere el uso de radiación ionizante ni medio de contraste que a veces pueden causar ciertas reacciones en los pacientes. Gracias a esta técnica de la ecografía podemos visualizar cálculos, masas, obstrucciones y otras anormalidades de las vías urinarias en un paciente que nos ayudan también a guiar las zonas que quieren ser estudiadas para realizar también biopsias y otros procedimientos. Otra técnica utilizada es la resonancia magnética que nos proporciona imágenes de las vías urinarias y las estructuras circundantes. A diferencia de la tomografía computarizada, la resonancia magnética no conlleva la exposición a radiaciones ionizantes y además la resonancia magnética se puede utilizar para proporcionar imágenes de vasos sanguíneos llamadas angiografía por resonancia magnética. Y para algunos trastornos, la resonancia magnética ofrece más detalles que la tomografía computarizada. Sin embargo, la resonancia magnética no proporciona mucha información útil acerca de los cálculos en las vías urinarias. Además, el uso de agentes de contraste paramagnéticos administrados por vía intravenosa hace que las imágenes de la resonancia magnética sean más claras que la de la tomografía computarizada. Este agente de contraste utilizado es muy diferente del utilizado en las tomografías computarizadas. Sin embargo, el contraste paramagnético no siempre puede utilizarse en personas con insuficiencia renal porque en estos casos puede ocasionar, aunque con muy poca frecuencia, un trastorno grave e irreversible llamado fibrosis sistémica nefrogénica que afecta a la piel y a otros órganos del paciente. En la urografía intravenosa, también llamada pielografía intravenosa, se utiliza un contraste radiopaco administrado en una vena para obtener una imagen con rayos X de los riñones, los uréteres y la vejiga. En la actualidad es una técnica poco utilizada porque en su lugar se utiliza la tomografía computarizada con un agente de contraste radiopaco. Ahora tenemos a la urografía retrógrada y la urografía anterógrada percutánea. En la urografía retrógrada, el medio de contraste radiopaco se introduce directamente en los uréteres o en los túbulos colectores del riñón a través de la vejiga. Este procedimiento se realiza generalmente durante la cistoscopia u otros procedimientos urológicos de rutina, tal como la ureteroscopia, que es la intersección de un catéter en los uréteres, o la colocación de una endoprótesis o stent en el uréter o en el riñón. Se puede examinar las vías urinarias, incluyendo las partes del riñón a través de las que se drena la orina, y la urografía retrógrada se puede utilizar también para diagnosticar cicatrices, tumores o conexiones anormales entre las partes de las vías urinarias y otras estructuras. La urografía retrógrada es muy alternativa cuando no se puede administrar un agente de contraste en el individuo, en el paciente, por ejemplo, en los casos de la funcionabilidad renal que sea disminuida o muy mala en un paciente. Por otro lado, tenemos la urografía anterógrada percutánea, que en esta, el medio de contraste radiopaco se introduce directamente en las paredes del riñón a través de las que se drena la orina, mediante una incisión que se hace en la espalda del paciente, llamada incisión de nefrostomía. Esta prueba se puede llevar a cabo cuando no se puede hacer la urografía retrógrada. Por ejemplo, si la rutina de inserción del instrumento se bloquea, esto no se puede realizar, entonces se hace la urografía anterógrada percutánea. O también se hace en el caso de que la persona ya tiene un catéter de nefrostomía que se utiliza para tratar un trastorno como un tumor o un cálculo que obstruye las vías urinarias. A continuación tenemos la gammagrafía y la angiografía. La gammagrafía de los riñones es una técnica de diagnóstico
por imágenes, que se basa en la detección de pequeñas cantidades de radiación mediante una gamma cámara especial después de haber inyectado una sustancia química reactiva. Este procedimiento se utiliza principalmente para valorar el flujo sanguíneo renal y la producción de orina en un paciente. Mientras que la angiografía, a veces llamada angiografía convencional, para diferenciarla de la angiografía por tomografía computarizada, consiste en inyectar directamente un medio de contraste radiopaco en una arteria y además esta prueba se utiliza en personas que sufren trastornos de las vías urinarias que se pueden combinar con los tratamientos que reparan los vasos sanguíneos afectados por ciertos trastornos, como lo es en el caso de las hemorragias graves o las conexiones anormales entre los vasos sanguíneos como las fístulas vasculares. Las complicaciones de la angiografía incluyen lesiones de las arterias inyectadas y los órganos vecinos, también hemorragias y reacciones a los contrastes radiopacos que se le colocan al paciente. Hablemos ahora de la cistografía y la cistouretrografía, donde la cistografía proporciona imágenes de la vejiga después de introducir en esta un medio de contraste y se utiliza para detectar orificios en la vejiga o cualquier otra anormalidad, mientras que la cistouretrografía se utiliza para determinar anormalidades en la uretra y el medio de contraste va a ir desde la uretra hasta la vejiga. Hablemos un poco sobre la uretrografía retrógrada. Esta utiliza medios de contraste a través de un catéter uretral que llena totalmente la uretra para visualizar cualquier anormalidad. Esta es utilizada frecuentemente en personas que han tenido traumatismos uretrales para determinar así si existe algún tipo de patología o anormalidad. Hablemos ahora sobre la litiasis renal, que es una enfermedad causada por la presencia de cálculos en el interior de los riñones o de las vías urinarias. Los cálculos renales que se acumulan a lo largo de las vías urinarias se componen de sustancias normales de la orina, pero por diferentes razones se han concentrado, acumulado y solidificado en fragmentos de mayor o menor tamaño. Según el lugar donde se encuentren, estas se pueden denominar cálculos renales o cálculos vesicales, respectivamente. Con respecto a la clínica de la litiasis renal, pues estos pacientes suelen presentar los llamados cólicos nefríticos, que son dolores en la zona lumbar o espalda baja que se irradian hacia el abdomen y hacia los genitales. Este se produce por el taponamiento de la salida de orina del riñón y a veces provoca un dolor muy intenso en la persona que lo padece. Se asocia a náuseas, vómitos, sudoración y sensación de hinchazón abdominal. No suele provocar fiebre en la persona que lo padece, pero también podemos observar en estos pacientes la hematuria que se produce por las lesiones que provoca el cálculo a lo largo de la vía urinaria y también suelen presentar estos pacientes infecciones de orina porque los cálculos renales pueden ser causa o consecuencia de infecciones frecuentes de orina en un paciente. Con respecto a la litiasis renal, esta la vamos a clasificar según la ubicación de los cálculos renales. Tenemos la litiasis renal propiamente dicha, la litiasis ureteral y la litiasis vesical. Vamos a comenzar con la litiasis renal, que se divide en tipo 1, que son los cálculos piélicos o calicianes menores de 2.6 a 3 cc, la tipo 2, que son los cálculos entre 3 y 7 cc, algunos coraliformes totales o parciales, o de menor tamaño, como de 2.6 a 3 cc. Están los tipo 3, que son los cálculos de 3 a 7 cc de consistencia dura o también puede ser de menor tamaño, asociados con dilataciones pielocaliciales crónicas, la tipo 4A, que son los cálculos de gran masa, que son aquellos mayores de 4 centímetros que obstruyen y dilatan la vía urinaria, generalmente
son coraliformes o pseudocoraliformes. Y por último tenemos los tipo 4B, que es el resto de los cálculos renales, que son de gran tamaño, con alteraciones morfofuncionales de la unidad reno-ureteral. Con respecto a la clasificación de la litiasis ureteral, tenemos la tipo 1, que son los cálculos ureterales menores de 12 milímetros, de consistencia blanda o intermedia, localizados en una vía excretoria normal o discretamente obstruida por el cálculo. Tenemos la tipo 2, que son los cálculos de uréteres lumbar mayores de 12 milímetros. Y la tipo 3, que son los cálculos de uréteres iliopélvicos e incluso de menor tamaño si son de consistencia dura o provocan obstrucción crónica cerrada o exclusión renal. Con respecto a los signos radiológicos que vamos a estar atentos en visualizar en las listiasis renales, pues con cualquiera de las técnicas de imágenes de las que nombramos anteriormente, podemos visualizar defectos de replicación, espasmos del uréter, aumento de tamaño de las estructuras anatómicas, obstrucción de la vía urinaria, estenosis de una vía urinaria y visualizar masas o cálculos renales. Con respecto a los diagnósticos diferenciales de la litiasis renal, pues existen muchos, como los trastornos renales como la pielonefritis aguda, los trastornos genitales como la torsión de cordón espermático o la torsión del ovario, un embarazo extrauterino, la salpingitis o la endometriosis, trastornos digestivos como la apendicitis aguda, la diverticulitis o la colecistitis, e incluso la pancreatitis, trastornos vasculares como la disección o rotura de la aorta abdominal, o trastornos traumatológicos como las lumbalgias y los dolores costovertebrales. Es importante tener en cuenta que el dolor en flanco en los pacientes, en un 50% de los casos, no siempre va a ser por litiasis. Generalmente el 27% tendrá otro tipo de diagnóstico, porque no siempre este tipo de dolor es ocasionado por cálculos renales. Ok, bueno, comenzamos a hablar con lo que es la hidronefrosis. Etimológicamente, la hidronefrosis significa distensión de la pelvis y de los cálices renales por la acumulación de orina, generalmente debido a una obstrucción de origen congénito al flujo urinario. Inicialmente esta denominación se reservaba para la hidronefrosis primaria congénita, concretamente a la obstrucción congénita situada a nivel de la unión pieloureteral. Sin embargo, el término se ha generalizado inapropiadamente para denominar a las dilataciones pielocaliciales de causa adquirida, cuya verdadera denominación correspondería a pielocaliectasia, caliectasia y ureteropielocaliectasia, dependiendo del nivel de la obstrucción. Eh, Podemos definir un poco más sencillo como la hinchazón de uno o ambos riñones. La hinchazón del riñón ocurre cuando la orina no puede drenar de un riñón y se acumula en el riñón como resultado. Esto puede ocurrir por una obstrucción en los tubos que drenan la orina de los riñones uréteres o por defecto anatómico que no permite que la orina drene adecuadamente. Okay, la hidronefrosis congénita supone desde hace mucho tiempo un reto para el ingenio de los urólogos y sigue constituyendo uno de los problemas clínicos más enigmáticos de la urología. Hay muchas cuestiones para resolver a pesar de todos los estudios diseñados para comprender mejor la etiología y el mecanismo de las lesiones obstructivas que afectan a la unión pieloureteral. La hidronefrosis no siempre causa síntomas. Cuando ocurren los signos y síntomas de la hidronefrosis pueden incluir dolor en el costado de la espalda que puede trasladarse a la parte baja del abdomen o la ingle, problemas urinarios como dolor al orinar o sensación de necesidad urgente o frecuente de orinar, náuseas y vómitos, fiebre, retraso en el desarrollo en los bebés, entre otras cosas. Cuando retraso en el desarrollo de los bebés cuando hablamos de hidronefrosis congénita. En cuanto a la clasificación de la hidronefrosis, tenemos en la lámina imágenes que corresponden a los tipos de grado. Al menos el grado 0, un riñón normal sin hidronefrosis. Nos vamos a la imagen y vemos que no hay ningún tipo de hidronefrosis a nivel renal. El riñón está totalmente normal. El grado 1, tenemos una pelvis renal ligeramente dilatada ya sin ectasia calicial. En el grado 2, la pelvis renal moderadamente dilatada con ectasia calicial leve. En el grado 3, la pelvis renal grande, cálices dilatados y parénquima normal.
En el grado 4, pelvis renal muy grande, cálices grandes y dilatados y adelgazamiento del parénquima renal. La pilocalectasia es un término médico habitualmente a nivel radiológico con el que se denomina la dilatación de los cálices renales debido a un aumento de presión en las vías urinarias, una obstrucción. Los cálices renales se ven aumentados de tamaño y pueden llegar a comprimir el parénquima renal. Existen numerosas causas de obstrucción en las vías urinarias, anormalidades estructurales, cálculos en la pelvis renal, compresión del uréter, cálculos en el uréter, tumores en el uréter, estrechamiento del uréter postquirúrgico, entre otros. En cuanto a la clasificación de la pilocalectasia, se basa según el grado de severidad y la afectación del parénquima renal medida a través de pruebas de imagen. Se divide en 5 grados, desde el 0 hasta el 4. En cuanto al 0, tenemos una pelvis renal normal. El 1, pelvis renal levemente dilatada. Grado 2, dilatación de la pelvis renal. Y grado 3, dilatación de la pelvis renal con dilatación de cálices ya, con visualización de parénquima renal normal. En el grado 4 tenemos una pelvis renal aumentada con alteraciones de cálices y de parénquima renal. En cuanto a la ureteropilocalectasia, el término se refiere principalmente a una obstrucción que normalmente es en los uréteres, contrario a lo que es la hidronefrosis, que implica una dilatación o un aumento de tamaño de la vía urinaria desde la vejiga hasta el riñón. Aquí hay un impedimento en el paso de la orina de los riñones a la vejiga. Cuando la obstrucción es completa, que causa que un riñón no funcionante como el que caracteriza el riñón displásico poliquístico, en estos casos es muy difícil diferenciar una patología de otra. De hecho, algunos creen que el riñón displásico probablemente es el caso extremo en el espectro clínico de las hidronefrosis. La mayoría de las hidronefrosis son parciales incompletas, pueden tener distintos grados y según la repercusión funcional que generan se pueden dividir en tres formas: leves, moderadas y severas. En la práctica clínica, uno de los aspectos más problemáticos es establecer de forma cuantitativa la magnitud de esta hidronefrosis, los estudios de la presión de flujo, el parámetro de la renografía diurética y los índices de resistencia de eco-Doppler. Nos proporciona información útil, pero tienen sus limitaciones. La hidronefrosis asociada a una OPO parcial no implica necesariamente un deterioro de la función renal. La obstrucción puede cambiar con el tiempo. El reflujo vesico-ureteral se define como el paso retrógrado no fisiológico de la orina desde la vejiga al uréter, probablemente debido a una disfunción de la unión uretero-vesical. En cuanto a su clínica, en los niños se da más que todo infecciones urinarias de repetición y el posible establecimiento de un daño renal crónico que conduzca a la progresión a insuficiencia renal. Entre estos signos y síntomas podemos incluir la necesidad imperiosa y constante de orinar, la sensación de ardor al orinar, la necesidad de orinar frecuentemente en pequeñas cantidades, la orina turbia, fiebre y dolor en un costado o en el abdomen. En cuanto a la clasificación, según el Comité Internacional de Estudios sobre el Reflujo, lo clasificó así, en grados. Primer grado, el reflujo solo alcanza el uréter sin dilatarlo. Segundo, el reflujo alcanza el uréter, la pelvis y los cálices renales sin dilatarlos. Tercero, el reflujo produce una ligera dilatación del uréter, la pelvis y los cálices renales, con preservación de los fornis. Cuarto, moderada dilatación ureteropielocalicial con cierto grado de tortuosidad, manteniendo la visualización de las impresiones papilares. Y quinto, gran dilatación ureteropielocalicial con tortuosidad grave, con pérdida de la morfología calicial normal y de la visualización de las impresiones papilares. En general, se acepta que los reflujos vesico-ureteral se clasifiquen en grados 1 y 2 con leves, grado 3 moderado y los grados 4 y 5 son graves. En esta imagen podemos apreciar una cistografía miccional donde se observa severa dilatación de ambos sistemas excretores que deforma pelvis, cálices con uréter tortuoso. Signos radiológicos. Se utiliza la cistografía miccional en el cual se introduce un medio de contraste para observar en qué grado está el reflujo.
En esta imagen se observa severa dilatación de ambos sistemas excretores, más acentuada del lado izquierdo que deforma pelvis, cálices con uréter tortuoso. En cuanto al diagnóstico diferencial, tenemos la obstrucción vesicureteral funcional no oclusiva de cambios similar al reflujo en la urografía excretora, los cálculos ureterales bajos, la oclusión por cáncer cervical y prostático, la equistosomiasis, la tuberculosis de las vías urinarias y la obstrucción distal. Ureterocele. Es un defecto congénito que consiste en una inflamación en uno de los conductos uréteres que transportan la orina desde el riñón hasta la vejiga. Esta inflamación puede bloquear el flujo de orina. En su clínica tenemos dolor abdominal, dolor de espalda posiblemente en un solo lado, disuria, fiebre, sangre en la orina, poliaquiuria y tenesmo vesical, infección urinaria, incontinencia urinaria y orina con olor fuerte. Clasificación. Ureterocele ortotópico. La dilatación está únicamente dentro de la vejiga. Ureterocele ectópico. La dilatación se encuentra dentro de la vejiga, pero se extiende más allá del cuello vesical u otras estructuras como la vagina. Y seco ureterocele solo se presenta en mujeres. El quiste es de gran tamaño y sale a través de la uretra, apareciendo por la vagina cada vez que la niña hace fuerza o llora. Y en cuanto al diagnóstico diferencial, es de toda masa que protruye por la vagina. Signos radiológicos. En urografía intravenosa. En esta imagen podemos observar una dilatación difusa del uréter derecho en su extremo distal, en el cual se aprecia un área redondeada rodeada de un halo radiotransparente en comunicación con la vejiga. En esta imagen podemos apreciar en urografía intravenosa que se dibuja la vejiga y ambos uréteres, los cuales presentan un llenado difuso a lo largo de su trayecto, mostrando estos una dilatación intravesical rodeado de un halo radiotransparente, presentando el signo característico de cabeza de cobra. Tumores del tracto urinario superior. Los tumores del tracto urinario superior comprenden el uréter y la pelvis renal. Estos suelen originarse en el recubrimiento interno de las paredes del uréter, la pelvis renal y las cavidades renales, urotelio. Estos son relativamente infrecuentes. En cuanto a su clínica, es hematuria, dolor de intensidad variable, con menor frecuencia, molestias urinarias. Se clasifican en carcinoma de células transicionales en un 90%, carcinoma espinocelular del 0.7 al 7%, adenocarcinoma en 1% y papilomas invertidos, 18% en coexistencia con otros. En cuanto al diagnóstico diferencial, encontramos lo que es el linfoma, los coágulos, el carcinoma de células renales, la litiasis y el papiloma o pólipo. Signos radiológicos. Crecimiento y deformación del riñón. Imágenes destructivas y rechazamiento de pelvis y cálices o de la parte alta del uréter. Lo más característico es la imagen lagunar y las deformaciones e irregularidades de pelvis y cálices renales. Desplazamiento pélvico y caliciar. Los tumores de pelvis renal pueden producir defecto de represión de límite irregular y dilatación de la pelvis renal. Sí. Buenos días, hermano. Feliz cumpleaños. Lo máximo, ¿verdad? Sí, muy bien. Que lo disfruten, Gregorio. Pero, hermano, que siga Mira, disfrutando. tomarte una fotico. ¿Te parece? Bueno, hermano. Tranquilo, ya quiere fotico. Buenos días, mi nombre es María Efigenia Lunar y a continuación vamos a hablarle acerca de las anomalías congénitas. En primer lugar tenemos la ectopia renal simple, el cual se le denomina así al riñón que no alcanza en ningún momento de su desarrollo embriológico la localización a nivel lumbar. Es decir, es aquel riñón que se encuentra en el mismo lado del cuerpo de su orificio ureteral correspondiente, pero en una posición anormal. Este tiene lugar
embriológicamente cuando el blastema nefrogénico no asciende correctamente a su posición habitual. La incidencia es aproximadamente de 1 por cada 900 nacidos vivos, sin distinción en el sexo, y tiene un ligero predominio a nivel del riñón izquierdo. Este puede ser unilateral con una frecuencia de 1 por cada 800 nacidos, o bilateral, siendo una entidad bastante rara, con una frecuencia de 1 por cada 2000 nacimientos vivos. La ectopia renal se clasifica en función de la posición del riñón en el retroperitoneo. Este se va a clasificar en pelviano, lumbar, abdominal o cefálico y torácico. El riñón pelviano es el más frecuente. Este se sitúa distal a la bifurcación de la aorta abdominal. El riñón lumbar, que se localiza cerca del promontorio sacro, en la fosa ilíaca por delante de los vasos ilíacos. El riñón abdominal, que se ubica por encima de la cresta ilíaca y adyacente a la segunda vértebra lumbar. Y el riñón torácico, que se ubica craneal al diafragma de forma parcial o total. En cuanto a la clínica, la mayoría de los riñones ectópicos se presentan de forma asintomática. Sin embargo, es importante tener en cuenta este tipo de malformación en pacientes que refieran cólico renal en posición atípica, dolor en el abdomen o la espalda, frecuencia o urgencia urinaria, ardor al orinar, fiebre, hematuria, protuberancia o masa en el abdomen y presión arterial elevada. Este se acompaña de complicaciones tales como la hidronefrosis y la formación de cálculos renales debido a la mala rotación de la pelvis, que origina una alteración del drenaje de la orina. Esta se asocia además con anomalías genitales, que es una de las características más llamativas de este tipo de pacientes, destacando el útero bicorne o unicorne con atresia del cuerno en las mujeres y la criptoquiria en varones. En cuanto al diagnóstico, generalmente suele ser accidental o mediante el descubrimiento a través de una ecografía prenatal, siendo las imágenes diagnósticas a realizar la ecografía, la citouretografía miccional, la gammagrafía nuclear y las imágenes por resonancia magnética. Las características imagenológicas que vamos a observar: en primer lugar tenemos la localización, que en orden de frecuencia será pélvica, ilíaca, abdominal y torácica. El riñón ectópico es hipoplásico, por lo tanto su desarrollo es incompleto. Es por ello que es usual observar un riñón ectópico pequeño y con presencia de lobulaciones fetales. El eje renal es ligeramente medial o vertical e incluso puede ser horizontal. La pelvis usualmente es anterior al parénquima. El uréter tiene una longitud acorde a la ubicación del riñón. La longitud del uréter se adopta a la posición del riñón ectópico, desembocando en el mismo lado en su ubicación normal. Al igual que la vascularización, se observa además malposición del colon en los casos del riñón ectópico lumbar o pélvico. En el diagnóstico diferencial tenemos la ectosis renal, el cual se basa que el riñón pélvico, la longitud del uréter y de los vasos se adapta a la posición del riñón ectópico. Sin embargo, en la ectosis el riñón afectado aparece descendido por la pérdida de soporte anatómico en el espacio retroperitoneal, por lo que la longitud del uréter y de los vasos que lo irrigan va a ser normal. La ectopia renal cruzada: aquí uno o ambos riñones cruzan la línea media, ubicándose en el lado opuesto del meato uretral correspondiente. Puede ser unilateral o bilateral y asimismo puede presentarse con osifusión del riñón contralateral. En cuanto a la incidencia, aproximadamente es de 1 por cada 2000 nacidos vivos y de variedad fusionada de 1 por cada 1000 nacimientos vivos, siendo más frecuente en hombres una proporción 2:1. Embriológicamente el riñón se desvía medialmente y asciende por el lado contrario. Es importante destacar que la
ectopia izquierda-derecha es 3 veces más frecuente que la ectopia derecha-izquierda, con fusión de un 85-90% y sin fusión con un 10 a un 15%. Clasificación según McDonald y según McLaren, esta anomalía se divide en 4 variantes: la ectopia renal cruzada con fusión, en donde es la más frecuente y se observa una masa renal única; la ectopia renal cruzada sin fusión, en donde se aprecian 2 estructuras renales completas y separadas por un mismo hemicuerpo; la ectopia renal cruzada solitaria; la ectopia renal cruzada bilateral. Dentro de la ectopia renal cruzada vamos a encontrar la ectopia inferior, donde el riñón cruza inferior al ortotópico, el polo superior se fusiona con el polo inferior del normal y generalmente esta es la forma más común. La ectopia superior, que el riñón cruza la línea media y se encuentra por encima del riñón ortotópico, se fusiona al polo superior de este a través del polo inferior y la pelvis se encuentra de forma anterior. El riñón sigmoideo o en forma de S, donde el riñón cruzado se encuentra inferior, fusionado por sus polos adyacentes. Luego tenemos el riñón en torta, donde los riñones fusionados entre sí se encuentran a lo largo de los bordes laterales internos. Ambas pelvis son anteriores y drenan áreas diferentes del parénquima. El riñón en L, es un riñón cruzado, toma una orientación transversal respecto al riñón ortotópico, al que se fusiona por el polo inferior, y el riñón en disco, que ambos riñones complementan, se fusionan a lo largo del borde cóncavo medial de cada polo, dando lugar a una unidad renal con forma de disco o anillo. En esta imagen vamos a observar las diferentes variantes o las diferentes clasificaciones. La imagen A muestra la ectopia renal cruzada con fusión, la imagen B la ectopia renal cruzada sin fusión, la imagen C la ectopia renal cruzada solitaria y la imagen D la ectopia renal cruzada bilateral. Clínica. La mayoría de las ectopias renales son asintomáticas. Cuando aparece sintomatología se presenta generalmente en la 3ª o 4ª década de la vida. Esta en forma de dolor abdominal impreciso o a nivel de flanco, masa palpable a nivel del abdomen, también lo que es piuria, hematuria, disuria e infecciones de las vías urinarias a repetición, generalmente debido a la presencia de hidronefrosis o litiasis renal, así como también del reflujo vesicouretral. En cuanto al diagnóstico, generalmente se da por el diagnóstico imagenológico a través de la ecografía, la urografía excretora y la tomografía axial computarizada. Características imagenológicas. Tenemos que vamos a observar un riñón ectópico de menor tamaño con uréteres terminales en su localización correcta, por lo que el uréter correspondiente al riñón ectópico debe atravesar la línea media para insertarse en la vejiga. En cuanto a los hallazgos ecográficos, el riñón ectópico va a ser bilobulado y con aumento de tamaño. El diagnóstico diferencial se hace a través del riñón de herradura, que vamos a hablar de ello un poquito más adelante. Y en cuanto a las anomalías asociadas, vamos a tener en orden de frecuencia las esqueléticas en un 50%, seguida de las genitales un 40% y el ano imperforado un 20%. Se denomina pseudoectopia renal cruzada cuando el riñón normal situado en su lugar correspondiente cruza y deforma la línea media. Las principales causas son de origen tumoral o de secuelas de cirugías realizadas a nivel del riñón.
Por último, tenemos el riñón en herradura o hendidura, que consiste en dos masas renales distintas situadas verticalmente a ambos lados de la línea media y fusionados en sus respectivos polos inferiores por un istmo de tejido parenquimatoso o fibroso que cruza el plano medio del cuerpo. Esta es considerada la anomalía congénita renal más frecuente, con una incidencia de 0,25% en la población general, lo que representa una de cada 400 personas, y al igual que otras anomalías de fusión, es doblemente frecuente en varones. La mayoría de los riñones en herradura están localizados a nivel lumbar bajo, adyacente a las vértebras L3 y L4. En cuanto a la clínica, tenemos que el riñón de herradura es asintomático en un 30-50% de los casos. Sin embargo, cuando se presenta, esta se relaciona con obstrucciones, siendo más frecuente la presencia de dolor abdominal y la presencia de fiebre. Clínicamente, esta anomalía se puede clasificar en tres grupos. El primer grupo, la anomalía presente sin cambios patológicos ni sintomatológicos, donde no existe hidronefrosis, ya que la unión ureteropiélica es amplia. 2. Las anomalías presentes sin cambios patológicos, pero el paciente presente sintomatología. En este caso se encuentra presente el síndrome de Rousin, el cual consiste en dolor abdominal, náuseas, vómitos, debido a que a nivel del istmo realiza presión, provocando entonces una lordorsis artificial, generalmente en los pacientes que presentan este síndrome. Y tercero, la anomalía presente con complicaciones, donde se observan cuadros repetitivos de litiasis renal e infecciones urinarias. Además, existe un riesgo aumentado de lesiones renales en los traumatismos abdominales, así como neoplasias renales, el cual el carcinoma de células renales es el tumor más frecuente en el riñón de hendidura. En cuanto al diagnóstico, hoy en día es posible realizar un diagnóstico prenatal de riñón en herradura de forma ecográfica, cuyos hallazgos destacan un polo inferior fusionado mal definido y un tamaño renal inferior al normal. Sin embargo, es difícil de diagnosticar debido a la presencia de ecogenicidad similar al intestino. Por otro lado, los datos característicos útiles para el diagnóstico prenatal es el ángulo de orientación de la pelvis renal, donde a medida que el feto aumenta su edad gestacional, la pelvis renal va girando en sentido anterior, de forma que en el tercer trimestre el ángulo que forma la pelvis es menor que en el segundo, y a partir de acá va a permitir el diagnóstico ecográfico a nivel prenatal. En cuanto a las características imagenológicas, vamos a encontrar un riñón en herradura en una situación inferior a la normal e incompletamente rotado. El eje renal es vertical o lateral, oblicuo, con dirección medial. La pelvis y uréteres son anteriores, nacen en la cara anterior del riñón y cruzan ventralmente al istmo. Los cálices son normales en números y atípicos en orientación, generalmente posterior. Se va a observar una dilatación pielocalicial por la angulación de los uréteres. El istmo yace usualmente por delante de L3 y L4, por debajo de la emergencia de la arteria mesentérica inferior. Con frecuencia es ventral a la aorta y la vena cava. El aporte vascular de estos riñones es muy variable, particularmente a nivel del istmo, y se observan múltiples arterias que se van a originar de la aorta o de otros vasos principales. El diagnóstico diferencial se hace a través de la ectosis renal, el injerto renal, el autotrasplante renal, la nefrectomía y la atrofia renal adquirida. La duplicación del tracto urinario es una anomalía congénita frecuente, siendo la duplicación unilateral la que presenta mayor incidencia que la bilateral. Al igual que la afectación puede ser indiferente, tanto derecha o izquierda, con una mayor incidencia en las mujeres, representando así 1 de cada 125 nacimientos vivos.
Se define como un riñón que posee dos sistemas de pelvis y cálices. Se origina cuando una yema ureteral única se bifurca a nivel o por encima de la zona teórica de la unión ureteropiélica. Cuando hay una trifurcación o más divisiones se denomina pelvis trífida o multifida. Las duplicaciones ureterales pueden ser completas o incompletas. Cuando hablamos de una duplicación incompleta, se origina por una bifurcación anómala en la yema ureteral. Hay dos pelvis, dos uréteres, que se fusionan en algún punto en su trayecto, pero que presentan una entrada única a la vejiga. Una duplicación completa se produce por dos brotes ureterales independientes que originan dos uréteres y sus correspondientes pelvis, siendo presentando un orificio de entrada independiente a nivel de la vejiga o en otros lugares o en otros puntos, denominándose entonces uréteres ectópicos, presentando una manifestación clínica muy frecuente como son las infecciones de orina. El uréter ciego o divertículo ureteral se produce por una bifurcación anómala del uréter, o bien cuando existen dos brotes ureterales independientes y uno de los mismos no progresa en su crecimiento y termina en un fondo ciego que normalmente suele permanecer asintomático o puede presentarse problemas como constantes problemas inflamatorios, trastornos en los reflujos en el interior de los mismos. En duplicaciones completas, el uréter que drena al polo y la pelvis renal superior tienen su orificio ureteral situado medial o inferior y se produce una mejor incidencia y genera una incidencia en ureteroceles ectópicos o bien en un drenaje ectópico. El uréter que drena el polo y la pelvis inferior tiene un orificio de salida en su ubicación más craneal y lateral que el anteriormente descrito. Suele generar manifestaciones clínicas como reflujo vesical ureteral. El tamaño de un riñón con duplicidad del sistema pielo-ureteral oscila entre 1 a 3 centímetros más que un riñón promedio. Signo del lirio caído o de la flor marchita. Representa el aspecto que quiere el sistema pelureteral inferior de un riñón con doble sistema excretor, dado por una pelvis renal con orientación horizontal y cálices que presentan una orientación más caudal. Este es un signo que es vigente y que resulta de utilidad para el diagnóstico de esta patología en una ureterocistografía miccional, una urografía por tomografía computarizada y una urografía por resonancia magnética. El signo del lirio caído o de la flor marchita provee una representación gráfica y simple del proceso patológico que involucra la presencia de un doble sistema pelureteral completo que frecuentemente incluye dilatación del sistema superior del riñón, secundarios a una ureterocele obstructiva de inserción ectópica, también asociadas a compresión y desplazamiento del sistema inferior del riñón. La atosis renal es una variante en la posición que presenta el riñón. Normalmente este se encuentra alojado a nivel retroperitoneal. Este riñón o esta patología en específico, los vasos y las vías excretoras del riñón se encuentran en una longitud normal, pero este posee una excesiva movilidad. El 70% de su lateralidad es derecha y se presenta entre los 20 y los 50 años. Esta movilidad normal del riñón se hace accesible a la palpación, sobre todo cuando el individuo se encuentra sentado o bipedesto. En general viene acompañado con unas manifestaciones clínicas caracterizadas por dolor, ya sea en hipocondrio o en la región lumbar, acompañado también de trastornos digestivos como flatulencia y constipación. El riñón se encuentra descendido por una pérdida de los soportes anatómicos del mismo y a veces por un aumento en la longitud de los vasos renales. La longitud del uréter y de los vasos que lo irrigan es de características normales, hecho importante a tener en cuenta cuando se realiza el diagnóstico diferencial con el riñón ectópico simple de situación baja en el abdomen. El diagnóstico de la atosis renal se hace en base a la clínica presentada y sobre los estudios radiológicos de los mismos. En el estudio radiológico simple del tracto urinario, las sombras renales aparecen en posición normal si se realiza en forma en decúbito, pero en cambio si se realiza bipedesto, pues se puede comprobar el descenso del riñón tóxico.